Yo me he dado cuenta de que los cristianos hemos aprendido a disfrazar ciertas emociones. Y he visto cómo sabemos que odiar está mal, ¿verdad? Y cuando a uno le preguntan, bueno, ¿tú odias a alguien? ¿Cómo voy a odiar yo a alguien? No, yo no odio a nadie. Pero cuando preguntamos, bueno, ¿y puedes recordar a alguien que te haya hecho daño? Sí, hay gente que me ha ofendido o me ha fallado y esto me dolió. Y cuando recuerdas esto que te hicieron y el dolor que te causaron, ¿sigue doliendo? A algunos no, a otros sí. Cuando lo revives, también revives la emoción y el sentimiento. Bueno, pues esa emoción es odio. No lo reconocemos, lo disfrazamos, lo ocultamos, le llamamos de otra manera, pero al final está ahí, ese enojo, ese deseo de que la persona lo pague de alguna manera, y como que aún no se ha cerrado el ciclo, necesitamos justicia o algo por el estilo. En ese sentido, os voy a invitar a hacer este breve examen. Si me queréis seguir, cuando sientes que vales más, ¿qué suele estar pasando? ¿Estás logrando algo? ¿Alguien te reconoce? ¿Te sientes útil, necesario, necesaria, admirado, admirada? Pensad un momento y responderos cada uno. Cuando sientes que realmente estás contento contigo, te sientes realizado, que vales, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahora, cuando sientes que vales menos, cuando te sientes un fracasado, ¿por qué has hablado? Se están burlando de ti, todos estos sentimientos, ¿qué suele activar este sentimiento? ¿El error? ¿El rechazo? ¿Compararte con otros? ¿O no cumplir expectativas, ya sean las tuyas o las de otras personas? Os dejo también un minuto para reflexionar. Una tercera pregunta. ¿Esa voz que te evalúa, de dónde viene? ¿Eres capaz de identificarla? ¿Suena a alguien de tu pasado? ¿A alguien que te decía, es que no vales para nada, es que nunca lo vas a conseguir, es que nadie te va a querer? ¿Te suena a algo ya escuchado en tu infancia a lo mejor o en el pasado? ¿A una cultura quizás de exigencia en la que se valora mucho el rendimiento, el éxito, la perfección, las expectativas son muy altas? ¿O a una versión tuya que aprendió a protegerse siendo duro o dura por experiencias pasadas que te han hecho crítico, exigente contigo mismo? Y esto es un mecanismo para evitar el fracaso o el dolor. ¿Identificas esa voz? Y por último, imagina a alguien a quien amas profundamente. Si esa persona estuviera pasando por lo mismo que tú estás pasando, ¿medirías su valor de la misma forma que consideras el tuyo? Bueno, veo ya respuestas, ¿verdad? Meneando la cabeza. Y esto nos habla acerca de un problema que tenemos, Si estamos reconociendo que no trataríamos a alguien a quien amamos de la misma forma que nos tratamos a nosotros, eso quiere decir que no nos amamos correctamente. Tenemos un problema de amor con nosotros mismos. De hecho, una de las mayores necesidades que todos tenemos como seres humanos es la de sentir que lo que hacemos, lo que nosotros somos, tiene valor, que a alguien le importa, que importamos. Y esta es la razón por la que constantemente estamos comparándonos con los demás. Intentamos determinar nuestro valor en relación a otros. Y en la sociedad se tiende a basar la valía, el valor de las cosas en 4 factores. El primero de ellos, la apariencia. Nos perciben como una persona guapa, elegante, moderna. En segundo lugar, los logros. He levantado una empresa, he acabado una carrera, he sido el primero en mi promoción, he alcanzado el éxito en lo que he emprendido. En tercer lugar está la popularidad. La gente me reconoce, caigo bien, tengo muchos seguidores, muchos amigos. Y en cuarto lugar están las posesiones. Tengo dinero, tengo un buen coche, una buena casa, ropa de marca. Y estas cosas en sí no son ni buenas ni malas. Es verdad que nos hacen sentir bien con nosotros mismos, pero el problema, si somos conscientes, es que ninguna de estas 4 cosas es duradera, es estable. Todas ellas pueden cambiar.
la belleza se marchita, los éxitos son superados por otros, la gente que pensamos que nos quiere, a veces ocurre que se muere, o que de repente tenemos un problema y cambian los sentimientos. Y aquella persona que era mi amiga, ahora se ha vuelto distante, ya ni me habla, ¿no? Y no sé por qué. Nuestras posesiones se desgastan, envejecen, pasan de moda. Así que si tú construyes tu valía, tu valor sobre estas cosas, ¿qué va a ocurrir o qué piensas que podrá ocurrir cuando seas viejo, feo y corriente? Pues no gran cosa, ¿verdad? Si quieres construir tu valor sobre algo que realmente sea duradero, tienes que construirlo sobre algo que no vaya a cambiar. Y lo único que yo sé que no cambia es cómo Dios nos ve. Cantábamos una canción, no recuerdo lo que decía la letra, ¿no? Pero no sé, la reconoceréis. No sé si es la que se cantó nueva hoy, pero decía, hazme ver como tú me ves, o algo así, ¿no? Decía la letra. Bueno, de esto es de lo que yo quiero hablaros precisamente, de cómo Dios nos ve. Y esa mirada de Dios es algo que no cambia. Y estoy convencido de que cuando comprendo cómo Dios me ve, lo que Él piensa de mí va a cambiar radicalmente mi forma de vivir. Fijaos que escuchaba recientemente a un influencer, no sé si algunos lo conocéis, René, creo que se llama. Es un joven que parece que ha tenido una conversión a Cristo recientemente, está tatuado hasta la barbilla, el cuello lo tiene tatuado, todo el cuerpo, ¿verdad? Está tatuado y Proyecto Roca, ¿conocéis a Roca? Le hacía una entrevista y le preguntaba si ahora consideraría borrar sus tatuajes después de su conversión a Cristo, porque muchos de esos tatuajes, pues a lo mejor no sé qué temática puedan tener. La cuestión es que le preguntaba si estaría considerando borrarlos. Y él respondió algo que a mí me impactó, me hizo pensar. Le dijo, mira, no, primeramente porque es imposible, no se puede. Pero si se pudiera, pienso que no lo harían, porque creo que es un testimonio a otros de donde Dios me sacó. Y entonces describe de dónde Dios le sacó con las siguientes palabras. Dice, hubo un tiempo en mi vida que yo me apreciaba tan poco que quise ocultar mi piel, tapar toda mi piel con tinta. Quiso desaparecer. Y dice, hasta que descubrí cómo Dios me amaba. Y eso lo cambió todo. ¡Wow! Es decir, lo que le cambió la forma de vivir, lo que cambió el poco aprecio que se tenía a sí mismo, fue descubrir cuánto Dios lo amaba. Y a mí me gustaría que realmente hoy pudiéramos también conocer cómo Dios nos ve, cómo Dios nos valora, nos aprecia, y que esto nos pueda liberar de estar buscando el aprecio, el reconocimiento de terceros, que muchas veces pues tampoco va a tener gran utilidad. Un maravilloso ejemplo de esto lo encontramos en la Biblia, y de esto es lo que quiero que compartamos. En el Evangelio de Lucas, allí nos habla de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús que va a cambiar toda su percepción acerca de su propia vida. Su nombre era Zaqueo. Y encontramos su historia en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. A partir del primer verso leemos: Jesús entró en Jericó e iba recorriendo la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de recaudadores de impuestos y que deseaba conocer a Jesús. Pero era pequeño de estatura y la gente le impedía verlo, así que echó a correr y, adelantándose a todos, fue a encaramarse a un sicómoro para poder verlo cuando pasara por allí. Si alguna vez ha habido alguna persona necesitada de reconstruir su autoestima, sin duda era Zaqueo. Y la razón por la que digo esto es que por las 4 clasificaciones que hemos estado considerando, por las que la sociedad y nosotros mismos valoramos a las personas y a nosotros mismos, él realmente suspendía en las 3 primeras. Como dijo alguien, era tan pobre que solo tenía dinero. En primer lugar, la apariencia. Desde luego podemos intuir, y yo diría que un paso más allá, a casi asegurar, que a Zaqueo no le gustaba su apariencia. La Biblia nos dice, Lucas señala que era pequeño de estatura. La tradición, a la que no hay que hacerle mucho caso, pero es un testimonio más,
dice que era el hombre más bajo de Jericó. De hecho, la palabra que utiliza Lucas, que sabéis que era médico, es una palabra técnica que literalmente quiere decir un cuerpo de niño sin desarrollar. Así que posiblemente no era únicamente que fuera bajo, sino que padecía algún tipo de enfermedad que le impedía crecer. Y por tanto, seguramente está haciendo referencia a que Zaqueo, era enano. Enano en el sentido de enanismo, ¿verdad? De padecer esta limitación. Su cuerpo no se había desarrollado. Y él llevaba esta desventaja desde niño. Hubo un momento en el que era un niño normal, pero a partir de determinada edad dejó de crecer y empezó a deformarse su cuerpo. Y estoy convencido de que esto no pasó desapercibido para los demás y que fue objeto de escarnio, de burla por parte de los otros niños. Sabéis que los niños a veces son muy crueles y en los patios de los colegios todos hemos vivido, ¿no? Situaciones de bullying, de reírse del que tiene gafas, del que tiene sobrepeso, del que es muy delgado, del que es alto, del que es bajo. Cualquier diferencia te hace el blanco de las dianas del resto de los compañeros que buscan ningunearte, burlarse de ti, quizás hacerte menos para que ellos parezcan más, por la razón que sea. Así que estoy convencido de que él ha crecido escuchando constantemente bromas, burlas acerca de su aspecto. Pero además de su aspecto, sabemos que era una persona no muy popular, era una persona odiada. Hay quien dice la persona más odiada de Jericó y la razón es que era el jefe de recaudadores de impuestos. Y partamos de la base de que un recaudador de impuestos no cae bien en ninguna parte, ¿verdad? Yo no conozco a ningún funcionario de Hacienda que sea simpático, o que caiga bien. Pero peor todavía en aquel tiempo, porque el sistema recaudatorio, entended que era una imposición de un ejército, de un imperio enemigo que te había conquistado y te imponía cargas que a veces tú no podías soportar y te obligaban a pagar lo que no tenías, y cuando no tenías para pagar te martirizaban, te esclavizaban, te torturaban, te despojaban de todo lo tuyo y abusaban, literalmente. A veces el trabajo de recaudador de impuestos era más parecido a una mafia extorsionando a sus víctimas que un sistema recaudatorio municipal o estatal. Además era un sistema corrupto, porque ya para acceder al cargo tú tenías que sobornar a un funcionario para adquirir la plaza y tenías que pagar para comprarla. Pero bueno, era una inversión, porque tú sabías que una vez que tuvieras esa plaza, tú tenías libertad para cobrar lo que quisieras. Roma ponía un precio, decía, pues, entendedme como ejemplo, 1 denario por persona al año, y tú decías, bueno, este año ha ido muy bien la cosecha, la gente puede pagar más, les voy a cobrar 4 denarios. A Roma le doy el denario que pide y los otros 3 a la buchaca. Y así hacían su fortuna. Y la gente pues se veía en aprietos y, por tanto, sentían no simpatía hacia ese tipo de personas. Pero además, en la situación de Israel, Zaqueo no solo era un recaudador de impuestos, era el jefe de los recaudadores, era el que estaba en la cúspide de esa pirámide, de ese sistema corrupto, y por tanto identificado como la causa de todos los males que estaban sufriendo, de extorsiones e injusticias. Por ello, podemos intuir y presumir nuevamente que sería odiado. Y no solo esto, sino que además, socialmente, estaba trabajando para el enemigo. Era un colaboracionista y, por tanto, era considerado un traidor a su patria. De hecho, en Israel, el ser recaudador de impuestos tenía algunas consecuencias implícitas que tenían que pagar. En primer lugar, la familia renegaba de él. En segundo lugar, nunca se le permitiría participar en los cultos, bien en la sinagoga o en el templo, sobre todo por su relación con gentiles, lo que lo hacía permanentemente alguien impuro. Y en tercer lugar, era visto y considerado por el resto de la sociedad como un traidor, alguien peor que un asesino. Estaba considerado como peor que un asesino. Así que vemos que tanto su apariencia como sus logros, como su popularidad, pues no era algo que pudiera alentar a Mateo ni animarlo, y al contrario.
incluso yo iría un paso más allá. Yo diría que él ni siquiera él estaba contento consigo mismo. Porque es imposible tener mala conciencia y estar en paz contigo. Y él era consciente del rechazo que estaba provocado por haber elegido el bando contrario, por haber traicionado los ideales de su pueblo, por haber abandonado a su Dios y al mismo tiempo por ser una persona corrupta que extorsionaba, robaba, etcétera, etcétera. De hecho, notad que al final él reconoce: a quien haya robado le voy a devolver cuadruplicado. Es decir, va a compensar porque eres consciente de que ha robado, que ha cobrado de forma injusta. Y una persona que es consciente de esto no puede tener paz consigo mismo, no puede estar contenta. Así que concluimos que lo único que tenía era dinero, ¿verdad? De estos 4 valores. Y esta historia ilustra 3 profundas verdades que, si podéis retenerlas en el corazón, si podéis recordarlas, podéis anotarlas y luego en el vídeo o lo que sea, las queréis llevar con vosotros, memorizar o al menos tener como referencia, saber dónde buscar para cuando las necesitemos, estoy convencido de que nunca más vas a volver a necesitar la aprobación de terceras personas para sentirte bien. Y la primera verdad es que no importa lo insignificante que te sientas, Jesús te ve. O si quieres, en otras palabras, para Jesús eres importante. Fijaos que la visita de Jesús a Jericó produjo un enorme revuelo. La Biblia habla de una multitud de personas que se agolpaban para ver a Jesús. Zaqueo también quería conocerle, pero a causa de su baja estatura no conseguía ver nada, porque dice Lucas, la gente le impedía verlo. Y a mí esto me suscita una duda, porque a veces mi mente es muy inquieta y se hace preguntas, y cuando leía esto, digo, bueno, le impedían verlo porque constituían una muralla al ser más altos que él, que no le permitían ver. Y no me convence de todo, porque, ¿sabéis? Yo he ido a alguna cabalgata de reyes con mis hijos, que también eran muy pequeños, y ellos sabían encontrar huecos para colocarse en primera fila. Y la gente incluso les facilitaba que pasaran, para que estuvieran en un lugar desde donde pudieran ver. De tal manera que me inclino más a que el hecho de que le impedían ver no es porque él era fuera bajo y estuviera en una segunda línea, sino porque le cortaban el paso, porque se ponían delante, se apretaban para que él no pudiera pasar ni pudiera ver nada, solo por fastidiarle, de tal manera que él experimentara una vez más el rechazo que sentían hacia él. Entonces, Zaqueo va a hacer 2 cosas que van a ser muy llamativas, sobre todo para una persona mayor y una persona de su estatus. Empieza a correr delante de la multitud. Entended que para correr tenía que remangarse la túnica y enseñar los muslos, y ahí pues iría corriendo y de repente se encarama un árbol, lo que tampoco es propio de un adulto y menos de alguien de su posición, es más propio de un niño, pero llega a escalar. Y esto debió de ser muy llamativo, pero lo que va a hacer a continuación Jesús es mucho más impactante. Leemos en el Evangelio que al llegar Jesús a aquel lugar, miró hacia arriba y vio a Zaqueo. Y yo me imagino la sorpresa que debió de ser para Zaqueo, sentir como en medio de toda la multitud, Jesús justo se va a detener debajo de donde él está, y una vez que se detiene en ese punto, mira hacia arriba y fija sus ojos en Zaqueo. ¿Por qué Jesús se va a parar precisamente ahí? ¿Y por qué ahí mira hacia arriba? Y la respuesta me parece obvia, porque él sabía exactamente dónde estaba Zaqueo. Y esta es la cuestión. Dios sabe exactamente dónde te encuentras tú en este momento. Puedes estar hundido en un hoyo pensando que Dios se ha olvidado de ti, o que te ha abandonado, o que está a años luz de distancia de ti, pero no es así. Él tiene sus ojos puestos en ti. Nunca ha habido ni un solo momento en el que Él haya apartado de ti su mirada. Y a veces nos resulta difícil aceptar que Dios nos preste tanta atención, porque nosotros realmente, con sinceridad, no le prestamos tanta atención a Dios, ¿verdad?
Muchas veces solo el domingo nos acordamos de Él, quizás en algún momento del día, pero las más de las veces estamos llevando la vida casi como que si Dios no existiese. Y en ese sentido, por comparación, nos cuesta entender que Dios no sea así. La Biblia nos dice que en cada momento de cada día Dios tiene puestos sus ojos en ti. Lee esto en el Salmo 32. Dice, el Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Para la gente puedes pasar desapercibido, puede que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo, incluso tú mismo puedes pensar que lo que estás haciendo o lo que tú eres no le importa a nadie, pero Dios dice, a mí sí me importas. Y me importa tanto lo que haces y lo que dices y lo que piensas, que no te quito la atención, que siempre estoy mirándote, que siempre estoy atento a ti. Dice Jesús, ¿no se venden 5 pájaros por unos céntimos? Pues ni de uno de ellos se olvida Dios. En cuanto a vosotros, tenéis contado hasta el último cabello de la cabeza. No tengáis miedo, porque vosotros valéis más que todos los pájaros. Esa es la atención que Dios nos presta, hasta el punto, hasta el extremo, de llevar la cuenta de los cabellos que hay en tu cabeza. ¿Sabéis que la expresión más profunda del amor es la atención? Y porque Dios te ama con un amor que no podemos llegar a imaginar, Él siempre ha prestado atención a cuanto ocurre en tu vida. Cuando mis niños eran pequeños, los que sois padres seguro que compartís esta experiencia, constantemente estaban reclamando atención. Mira, papá, mira lo que hago, mira cómo salto, mira cómo pinto, mira cómo me tiro, mira cómo juego, ¿no? Están siempre llamando, reclamando que les mires a ellos. Y lo cierto es que todos tenemos una profunda necesidad de ser atendidos. Por eso queremos llamar la atención. Y los adultos no somos diferentes a los niños. También estamos todo el tiempo reclamando, llamando a los demás para que nos miren. Somos mucho más sutiles, no lo hacemos a gritos, no le decimos directamente mírame, pero sí nos vestimos, hacemos las cosas, actuamos precisamente para llamar la atención. El tipo de coche que usamos, la casa en la que vivimos, muchas veces las elegimos para dar una imagen, para que nos vean, para que haya una percepción de quiénes somos nosotros. Es una persona que puede, o una persona de éxito, mira qué bien le va en la vida, le debe de ser muy inteligente. Tenemos necesidad de que se nos note y Dios siempre está pendiente de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Retenedlo esto. A Dios le importa hasta el punto de que siempre está atento a todo lo que ocurre en tu vida. La segunda verdad que quiero comentar con vosotros es que no importa lo que digan los demás de ti, Jesús te valora. Y podemos imaginar, si queréis, lo que la gente decía de Zaqueo. Seguramente unos le ridiculizaban, hacían chistes sobre su aspecto, mientras otros le rechazaban por lo que hacía. Decíamos antes que era el hombre más odiado de Jericó. Y esto debía de provocar que circularan todo tipo de rumores, ciertos o inciertos o falsos directamente, con el único propósito de dañarlo, de desprestigiarlo, de rebajarle su valor. Pero ahora llega Jesús y no solo se detiene donde Él está y le mira en medio de la multitud, sino que también, prestad atención a esto, le llama por su nombre. Al llegar Jesús a aquel lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo. Imaginaos la sorpresa de Zaqueo, porque, bueno, no he oído que nadie le haya dicho mi nombre. Tampoco he visto que él le haya preguntado a nadie cómo me llamaba yo. ¿Cómo es que me conoce? ¿Cómo sabe mi nombre? Y esa es una pregunta del todo legítima. Pero esta pregunta no solo se la hacía a Mateo, también toda la multitud que estaba allí. Y la cuestión es que Dios no solo sabe dónde estás, sabe perfectamente quién eres. Él lo sabe todo sobre ti. Él no es una energía cósmica, ni está ahí en el cielo, en su trono, mirando aquí a la tierra a 7.000, 8.000 millones de personas como hormiguitas moviéndonos sobre la superficie. No. Él se preocupa específicamente por ti hasta el punto de que conoce tu nombre y sabe todas las circunstancias que estás pasando en tu vida. Decía de la multitud, también para ellos fue una sorpresa que llamara a Zaqueo por su nombre. Primero, porque implica
un conocimiento de qué conoce a este hombre tan corrupto, tan malo, qué relación tienen, dónde han estado juntos, de dónde viene esto, pero también por el hecho de lo que significa el nombre de Zaqueo. No sé si lo conocéis, pero la palabra Zaqueo significa puro. Y para la gente Zaqueo podía ser cualquier cosa menos un hombre puro. Era un enano, era un corrupto, era un ladrón, era un estafador, era un traidor, todo esto, pero puro, y eso no solo ofendía, hacía daño en los oídos de las personas. Pero Jesús no da oído a las burlas, a los motes, a las etiquetas que otros le han puesto, sino que él ve y subraya su verdadera identidad. Y cuando le llama Zaqueo, no solo está diciendo su nombre, realmente, literalmente, él está escuchando, hombre puro, a ti te llamo hombre puro. Yo no te he creado para que fueras un ladrón o un traidor. Yo te hice con un propósito y yo te he hecho puro. Dice Pablo, escribiendo a los Efesios, que somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Antes de que nacieras, Dios ya diseñó tu vida y ha puesto cosas en tu camino buenas para que tú puedas ocuparte en ellas. Su plan no es malo, su plan es bueno para ti. Dice Jeremías, no, porque yo sé las cosas que he pensado acerca de ti, cosas para tu bien, cosas para tu bien. Y esto es lo que Dios ha preparado. No es su voluntad que vivas una vida sin sentido, lleno de culpa y de vergüenza. Y sin embargo, mucha gente vive así porque Dios nos da la opción de rechazar su plan para nuestras vidas y de rechazarlo a Él. Dios tiene un propósito que es agradable, bueno y perfecto, pero no es automático. Tú tienes que elegir a Dios y su plan para tu vida. Pero notad que el apóstol dice que somos la obra maestra de Dios. Y las obras maestras no se producen en una cadena de montaje, no se producen en masa, son piezas únicas, personalizadas, hechas por un artista, por un maestro artesano que con amor invierte en cada detalle. No es aleatorio, cada cosa que incluye o quita de una pieza que está haciendo como una obra de arte, una obra maestra, está con toda la intencionalidad para hacerlo mejor, para mostrar lo mejor. Y hay cosas que quizás tú no puedas entender por qué Dios ha permitido que esto ocurriera en tu vida. Hay otras que sí, que con el tiempo te vas a dar cuenta, esto que hoy estoy viviendo, que es una bendición, no hubiera sucedido si no ocurriera aquella desgracia. Tuve un accidente, fui al hospital y allí conocí a la mujer de mi vida. Suspendí un examen, tuve que ir a repetición y allí me encontré con la que hoy es mi esposa. O cosas que en principio parecían negativas, pero que sin embargo han cambiado tu vida para bien, o que hoy en día la bendición que estás viviendo no hubiera llegado a tu vida si no hubiera sido por esa experiencia, ¿verdad? O cuestiones que forman tu carácter. Otras no vas a entender nunca por qué Dios lo permite. Pero lo que sí podemos confiar en que Él es bueno y que Él hace que todo redunde para nuestro bien. Y esto no es una promesa de que solo las cosas buenas ocurrirán en nuestras vidas. Lo que quiere decir es que aún las cosas malas que puedan ocurrir, Dios va a estar trabajando para hacer que eso traiga algo bueno para mí. Y podemos aprovecharlo sin duda alguna. Escuché una vez hablar a un predicador que quería ilustrar el amor de Dios por nosotros diciendo que Dios llevaba tu foto en su cartera. Y es una idea bonita, pero no es bíblica. Y lo que sí es bíblico es que dice en Isaías, aquí estás, y es Dios quien habla, tatuada en mis palmas. Cuando Jesús mira las palmas de sus manos, las cicatrices de los clavos con los que fue clavado a la cruz, ¿en qué crees que piensa? Pues piensa en ti. Y esto no es porque yo lo suponga, esto es porque lo dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que verá el fruto de la aflicción de su alma, es decir, va a ver lo que va a producir su muerte, no solo la muerte, todo lo anterior al momento de la muerte que tiene que ver con la tortura, la crucifixión, el dolor, el abandono de Dios, todo eso, y se sentirá satisfecho.
Es decir, va a decir, ha valido la pena. Y lo que ha hecho que haya valido la pena es el fruto, es decir, tú. Cuando te ve a ti, dice, ha valido la pena todo lo que he hecho. Pero esto lo dice también en Hebreos, en el capítulo 12, cuando dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por... a ver, no me viene la palabra ahora. Quien por el fruto puesto delante de él, por la recompensa puesta delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. No es recompensa, no es, bueno, da igual. Quien por... bueno, luego lo buscáis. No sé si dice el fruto o la recompensa, pero está hablando de lo mismo. Es decir, por lo que iba a producir su muerte, por eso, es decir, por nosotros, él sufrió la cruz, aceptó el sufrimiento que significaba la cruz y menospreció el oprobio. Y esto es interesante porque menospreciar es quitarle valor, darle menos valor. Es decir, Jesús llega a decir, es que sale barato. El hecho de haber redimido, pagado el precio para liberar a estas personas que están aquí hoy reunidas para que pueda llamarlas mis hermanos y ser parte de mi familia, ha sido barato todo lo que he tenido que pagar. La cruz, la afrenta, la tortura, todo esto que ya conocemos, ¿verdad? Lo ha menospreciado. Ahora, él dice literalmente en Isaías que te ama de tal manera que te ha tatuado en las palmas de sus manos. Y eso es la caridad de su amor, lo mucho que le importas. Hemos hablado muchas veces, o por lo menos yo hago mucha referencia a cómo nos condicionan las cosas que nos dicen. Y es verdad que muchas veces no somos conscientes de cuánto bien o cuánto mal nos hacen las palabras de otros. Y algunos quizás aquí habéis tenido dificultad para sentiros bien con vosotros mismos, porque personas cercanas a vosotros, muchas veces los propios padres, o un maestro en nuestra infancia, u otros niños, que entre ellos a lo mejor incluso algunos amigos, dijeron cosas como, tú no vales. Yo recuerdo cuando había que jugar en mi tiempo al fútbol, que estábamos en la calle jugando al fútbol, y entonces se escogían los equipos y había dos capitanes, y entonces hacían esto de medir con los pies, ¿sabéis a qué me refiero? ¿Sí? Vale, entonces al final se determinaba quién empezaba a escoger y siempre había el mismo niño que nadie quería escoger, que era el último. Bueno, ya, pues ven con nosotros, ¿no? Y esto es tan cruel, esto hace tanto daño, ¿no? A cómo uno se puede percibir, a que, ¿no? Cómo te rechazan, cómo te hacen sentir que eres una carga, que tú no vales, pero a veces se verbaliza y los padres mismos dicen, es que no vales para nada, es que nunca vas a hacer nada, mira a tus primos lo que han conseguido, las notas que sacan y tú eres un burro, es que nunca te van a dar trabajo así, vas a vivir debajo de un puente. Miles de burradas que podemos llegar a decir, vas a ser un fracasado, ¿no? Y el problema está en que, sobre todo cuando uno es niño, no tiene herramientas para defenderse y tú te lo crees. Si lo dice tu padre, tú se lo crees, te crees que dice la verdad. Y entonces esto te condiciona y va a determinar en gran medida que seas feliz o no. Por eso tienes que tomar hoy una decisión, y es si vas a creer lo que otros dicen de ti o vas a creer lo que Dios dice de ti. Y no importa lo insignificante que te sientas, Jesús siempre está atento a ti. Él conoce tus circunstancias. No importa lo que otros dicen de ti, Jesús te llama por tu nombre, Él te conoce y Él te valora. Y termino con una última lección que encontramos en este texto, y es que no importa lo que has hecho, Jesús te ama. Decíamos que la apariencia de Zaqueo seguramente le hizo sentirse inseguro y solitario. Lo que otros decían acerca de él, no me cabe duda de que le hacía sentirse resentido y amargado, pero fue lo que él decidió hacer con su vida, sus propias decisiones, lo que le llevó a sentirse culpable y avergonzado. Así que Jesús va a hacer algo más. No solo mira hacia arriba donde está Zaqueo, no se limita a llamarlo por su nombre delante de aquellos que lo odiaban, sino que se autoinvita a su casa.
Al llegar Jesús a aquel lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque es preciso que hoy me hospede en tu casa. Jesús sabía perfectamente que Zaqueo estaba cargando con culpa oculta, de tal manera que nunca se atrevería a acercarse a Jesús, porque él era consciente de que su pueblo, los religiosos especialmente, lo percibían como un hombre impuro. Y este era un rabino, era un maestro de la ley, y con mucha más razón que cualquiera, él no querría tener nada que ver con Zaqueo. De hecho, posiblemente el hecho de subirse al árbol no era solo para poder ver, para vencer su baja estatura, sino también para mantener la distancia, para evitar ser rechazado una vez más, para poder ver el amor que creía que no podía recibir. Seguramente Zaqueo pensaba: yo no soy lo suficientemente bueno para que Jesús quiera estar conmigo. Seguro que me va a rechazar como todos. Así que es Jesús el que toma la iniciativa, porque Jesús está mucho más interesado en ayudar a cambiar a las personas, igual que a Zaqueo, que en condenarlas. Y esto es algo que muchos no entienden ni comparten. En Juan 3:16 todos lo conocemos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien conoce el verso 17? Es igualmente importante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Jesús no vino para condenar a la gente, no vino para hacerles sentir que eran pecadores, no vino para hundirlos en su miseria, no vino para arrojar piedras a las adúlteras o a los adúlteros, ¿verdad? ¿Dónde estaba? En todo caso, hay quien no lo entiende ni lo comparte. De hecho, fíjate en la reacción de la multitud, que fue inmediata. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Notad, Jesús, que era perfecto, que solo anduvo haciendo bienes, que nunca hizo nada incorrecto, que nunca pecó, de repente la gente murmura de ella y le critica. Pero, ¿en qué cabeza cabe? Criticar a Jesús, ¿verdad? Por algo que está haciendo. Y hasta cierto punto yo podría entender la indignación de la gente. Que tanto daño nos ha hecho, que tanto daño ha hecho a nuestro pueblo, ahora vienes y lo tratas con tanto afecto, es que no lo merece. Pero piensan así precisamente porque no conocen a Dios. No entienden lo mucho que le importa a Dios cada persona. Precisamente de tal manera amó Dios. Él ha visto todo lo que yo he hecho en mi vida y a pesar de toda mi miseria, Él me dice que me ama. Y eso tiene una palabra, se llama gracia. La gracia es cuando Dios te da lo que no mereces, lo que no tiene por qué darte, y aún así te lo da, porque quiere, porque te ama, porque quiere tu bien. Recientemente he visto algunos reels de distintas personas conocidas en el mundo evangélico que coinciden en decir que la expresión Dios te ama tal y como eres no es verdad, sino que Dios nos ama a pesar de quienes somos y por eso quiere cambiarnos. Y permitidme meter aquí una cuña, porque yo creo con toda humildad que quienes están equivocados son ellos. No porque lo que digan no sea verdad, es parte de la verdad, pero al negar lo otro yo creo que se están equivocando igual que la multitud. Por supuesto que Dios no aprueba un estilo de vida pecaminoso y que Él va a querer transformar nuestras vidas para que seamos bendecidos y de bendición. Pero su amor no está condicionado a mi respuesta. Él me ama tal como soy. Yo digo sí, por supuesto. Es más, yo diría, Él te ama y punto. No hace falta añadir nada más. Fijaos que Pablo escribe a los romanos y dice que Dios demuestra que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, ¿cuándo nos amó Dios? Cuando nos convertimos, cuando respondimos afirmativamente a su llamado, cuando aceptamos lo que Cristo ha hecho por nosotros y nos transformamos en hijos suyos, no. Cristo murió cuando éramos enemigos suyos, cuando vivíamos hundidos en el pecado, alejados de Dios, sin Dios en el mundo y sin querer saber nada de Él, y a veces incluso blasfemando contra Él y haciendo cosas detestables.
como Pablo. Y dice que Dios muestra su amor precisamente en esto. Nos amó no cuando nos cambiamos, nos transformamos en aquello que Él quería que fuésemos. No, cuando aún no había ocurrido esto, Él demuestra que su amor es una realidad y que es presente. Y esto no quiere decir, insisto, en que Él excuse el pecado o apruebe la vida que llevamos, sino que el amor de Dios no depende de nuestros cambios previos. ¿Dios nos ama a pesar de nuestro pecado? Sí, pero también nos ama tal y como somos en este momento, no por lo que podremos llegar a convertirnos en el futuro. Y fijaos que en la conversación que Jesús mantiene con el joven rico, es Marcos el que señala en su evangelio que Jesús, mirándole, le amó. Y eso a pesar de que este joven rechazó la invitación de Jesús a seguirle. Jesús dice, yo no rechazaré al que venga a mí. Y eso me permite decirte que no importa lo que tú hayas hecho, Jesús te quiere y te acepta tal como eres. Sin que esto signifique aprobar tus errores, pero su amor no depende de lo que tú eres, sino que te alcanza en tu debilidad. Por eso Cristo murió por ti aun siendo pecador, mostrando un amor que transforma, que sostiene, que llama a seguirlo cada día. Y esto pide de nosotros respuesta. Esta afirmación, el hecho de que Dios nos ame de esta manera, lo que espera es que nosotros digamos qué hacemos con este amor. Y quiero llamar vuestra atención a ver el ejemplo de Zaqueo. ¿Cómo responde Zaqueo? Dice Lucas que Zaqueo bajó a toda prisa y lleno de alegría recibió en su casa a Jesús. Zaqueo responde con prontitud, se da prisa, su corazón se llena de alegría y vemos cómo su vida cambió. De hecho, en los versos siguientes dice Zaqueo que por su parte se puso en pie dirigiéndose al Señor y dijo, Señor, estoy decidido a dar a los pobres la mitad de mis bienes y a devolver 4 veces más a los que haya defraudado en algo. Entonces Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Algo había ocurrido en la vida de Zaqueo que le transformó del hombre más egoísta y resentido de la ciudad en el hombre más generoso y amoroso, ¿verdad? Y es que el amor de Dios no cambió. ¿Y sabéis cómo podemos reconocer que hemos tenido un encuentro con Jesús? Pues precisamente en que nuestra vida es transformada. Pablo escribe a los romanos y les dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación y la palabra que utiliza en griego ahí para poder es dynamis, que es la raíz de otra palabra que nos resulta familiar, dinamita. La dinamita es poder en expansión. De tal manera que Pablo está diciendo que el Evangelio es como la dinamita. Y yo te aseguro que no puedes estar en una habitación donde se desencadene el poder de la dinamita y seguir igual. La gente se va a enterar de que has estado en la misma habitación donde explotó un cartucho de dinamita. Y se te va a reconocer, o no, a lo mejor no, pero van a entender lo que ocurrió. Y esto es lo que ocurre cuando el Evangelio entra en tu vida es transformada, tus actitudes cambian, te conviertes en una persona generosa, dejas o deberías dejar de ser egoísta, egocéntrico y empiezas a pensar en los demás. ¿Y sabes por qué? Porque cuando te das cuenta de lo mucho que has recibido sin merecerlo, no puedes evitar compartirlo. Yo creo que hay un sentido moral en nosotros. Recuerdo una historia en el libro de los Reyes que habla de unos enemigos que sitiaban Jerusalén y había unos leprosos que, desesperados después del sitio, ya muertos de hambre, deciden ir al campamento enemigo a pedir algo de comer, aun a riesgo de que les maten. Y dice, pero ¿qué más da si vamos a morir de todas? Y cuando llegan al campamento enemigo, encuentran que todos han desaparecido y dejaron todo allí, un gran botín y abundancia de comida. Y lo primero que hacen es satisfacerse, hacer acopio de joyas, de ropa, de lo que necesitan, pero sobre todo darse un gran festín. Y mientras están comiendo uno al otro, se dice, oye, esto no está bien, tenemos que ir a la ciudad y decirles que aquí hay abundancia de comida. Ellos allí están muriendo de hambre. Y otro podría decir, oye, pero si ellos no nos quieren ni ver, ellos no nos han dejado entrar dentro de las murallas para protegernos, les da igual que nos maten, ¿qué les debemos? ¿Sí? No está bien que sepamos que hay esto mientras ellos se mueren de hambre.
¿verdad? Y yo creo que cuando experimentamos la obra de Dios, esto se despierta también en nosotros. Es la idea de los dos deudores. Yo puedo reclamarle a alguien que me debe y es legal, ¿verdad? Y hasta cierto punto sería justo si yo no hubiera sido perdonado con tanta generosidad. El hecho de que a mí me hayan perdonado una cantidad inmoral, una cantidad que nunca podría haber pagado, y que yo exija a alguien que me debe mucho menos que me pague, o si no lo envío a la cárcel, aunque sea legal, se hace del todo injusto. Yo creo que este sentimiento también nos invade cuando Jesús entra en nuestras vidas. Hoy Jesús sigue pasando por aquí, ¿verdad? Levantando la mirada, llamándonos por nuestro nombre. Y Zaqueo tuvo que decidir quedarse en el árbol a distancia, creer que tenía cierto control de su vida, o bajar y rendirse para encontrarse con Jesús cara a cara. Y a lo mejor hoy hay alguno de vosotros que también está encaramado a un árbol, el árbol de la comodidad, del miedo, del orgullo, del yo soy así. Y desde ahí se puede ver a Jesús, pero no se le puede seguir. Jesús no le dice a Zaqueo, quédate ahí, mírame, sino le dice, baja enseguida, porque el verdadero encuentro siempre comienza con una respuesta. Y bajarse del árbol implica exponerse, dejar de huir, permitir que Jesús sea Señor, es decir, que entre en casa y que desordene lo que haga falta. Pero también ahí es donde comienza la restauración, la salvación, la nueva vida. Y hoy Jesús nos llama, no mañana, hoy, ¿verdad? No cuando todo esté resuelto, hoy. Y yo os invitaría a no mirar a Jesús desde lejos, sino a bajar de nuestros árboles, abrirle la puerta y descubrir que seguirle vale más que cualquier otra opción. Todo el mundo te ofrece éxito, placer, reconocimiento, posesiones, y esto satisface cuando lo alcanzas por un tiempo, pero no sacia. Siempre volverás a tener sed, siempre vas a necesitar un poco más, algo nuevo. Solo Jesús puede llenar nuestras vidas de manera que no necesitemos buscar desesperadamente en otros lugares lo que solo Dios nos puede dar. En palabras de Jesús, hablando del Espíritu Santo, y es con lo que quiero terminar, dice, hay un versículo ahí, en Juan, no sé si lo podéis localizar, la última diapositiva, sí, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Tenemos una oración y cedo el lugar al pastor Suso. Padre, queremos darte muchas gracias por, Señor, entender cómo nos amas. Un amor que no hemos merecido, un amor que es incondicional, un amor que es eterno e ilimitado, un amor que nos inunda, Señor, y nos llena, y que da sentido y propósito a nuestras vidas y que busca nuestro bien. Señor, conocemos acerca de tus planes y queremos vivir en el centro de tu voluntad. Queremos colaborar contigo en aquello que tú nos llames y queremos rendirte nuestras vidas. Y hoy queremos también, Señor, tomar decisiones. Si es bajar del árbol de nuestra comodidad, queremos hacerlo para seguirte. Señor, si es hacernos vulnerables, Señor, identificarnos como seguidores tuyos, también queremos que esto sea algo visible, Padre. Queremos realmente ser la clase de persona que tú quieres que seamos. Y aquello que tú has preparado de antemano para que hagamos, Señor, es donde queremos estar ocupados, para darte a ti toda la gloria que mereces. En el nombre de Jesús. Amén.